Bienvenidos a Doctor Miedo. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. En una noche fría y neblinosa en la Ciudad de México, Jorge, un taxista de mediana edad con más de una década de experiencia en las calles bulliciosas y laberínticas de la metrópolis, se encontraba esperando clientes frente a un hotel de lujo en el centro de la ciudad. La lluvia caía suavemente, creando un ambiente oscuro y misterioso que envolvía las calles empedradas y los altos edificios iluminados por neón. Después de esperar durante lo que parecieron horas, finalmente se acercó una figura al taxi de Jorge. Era una mujer joven, vestida con un abrigo largo y una bufanda que le cubría la mitad del rostro. Su voz era suave y un tanto temblorosa cuando le dio la dirección a la que quería ir, una zona residencial en las afueras de la ciudad, conocida por sus casas antiguas y calles estrechas. Jorge asintió y puso en marcha el taxímetro mientras conducía por las calles mojadas, tratando de entablar una conversación ligera con la mujer para hacerla sentir cómoda. Sin embargo, la mujer apenas respondía y parecía perdida en sus propios pensamientos, mirando fijamente por la ventana con una expresión ausente. A medida que se adentraban en las afueras de la ciudad, la lluvia se intensificaba y la visibilidad disminuía. Jorge se sentía incómodo por la atmósfera sombría que rodeaba a su pasajera, pero siguió concentrado en la carretera y en llegar a su destino lo antes posible. De repente, la mujer le pidió a Jorge que se desviara por un camino estrecho y sinuoso que apenas parecía una carretera. Jorge dudó por un momento. Conocía los riesgos de adentrarse en caminos poco transitados durante una noche como esa, pero decidió acceder para mantener contenta a su pasajera. A medida que avanzaban por el camino, la niebla se hizo más densa y la lluvia golpeaba con furia el techo del auto. Jorge comenzó a sentir una sensación de inquietud creciente, como si algo estuviera mal, pero no podía poner el dedo en qué era exactamente. De repente, la mujer rompió el silencio con una voz baja y escalofriante. ¿Sabes qué pasó aquí, Jorge?, preguntó. Su tono era sereno pero lleno de una extraña intensidad. Jorge se estremeció ligeramente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿A qué te refieres?, respondió con cautela. La mujer giró la cabeza lentamente hacia Jorge, revelando una sonrisa que parecía más una mueca. Hace años, en este mismo lugar, un taxi como el tuyo desapareció sin dejar rastro. El taxista y su pasajero nunca fueron encontrados, dijo en tono monótono. El corazón de Jorge comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras miraba de reojo a la mujer, sintiendo un miedo creciente en su interior. La carretera se estrechaba aún más a medida que avanzaban, rodeada por árboles retorcidos y sombríos que parecían cerrarse sobre. Dicen que el espíritu del taxista perdido todavía vaga por estos caminos, buscando a su pasajero y tratando de encontrar la paz, susurró la mujer. Sus palabras resonaban en la mente de Jorge como un eco siniestro. De repente, el taxi comenzó a fallar y se detuvo en seco en medio de la carretera desierta. Jorge intentó arrancarlo varias veces, pero el motor se negó a responder. La mujer permanecía en silencio, observándolo con una mirada que parecía traspasar su alma. El terror se apoderó completamente de Jorge cuando, en medio del silencio opresivo, comenzó a escuchar golpes sordos y susurros provenientes del exterior del taxi. La lluvia caía con furia sobre el vehículo mientras los sonidos inexplicables llenaban el aire, envolviéndolo en una atmósfera de terror puro. En un último acto desesperado, Jorge logró abrir la puerta del taxi y salir corriendo hacia la carretera. La mujer permaneció dentro del vehículo, su figura apenas visible a través de los cristales empañados por la lluvia y la niebla. Jorge corrió sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad mientras la sensación de ser observado por ojos invisibles lo perseguía. Finalmente, logró llegar a un puesto de policía en las afueras del pueblo, donde relatando su historia entre jadeos y temblores. El resto de la noche fue una borrosa mezcla de declaraciones, intentos de explicar lo inexplicable y un temblor incontrolable que lo embargaba. La policía decidió investigar el lugar donde Jorge afirmó haber sido detenido, pero encontraron solo un camino vacío y silencioso,
con ninguna señal de la mujer ni del taxi que lo había llevado a la oscuridad esa noche. Desde entonces, Jorge dejó de trabajar como taxista, incapaz de borrar de su mente la experiencia aterradora que vivió aquella noche. La historia de aquel taxi perdido en las afueras de la ciudad se convirtió en una leyenda urbana entre los taxistas de la Ciudad de México, recordándoles que, a veces, en las noches más oscuras y en los caminos más solitarios, el terror puede acechar en las formas más inesperadas y siniestras.